Hola, soy Nilsen Buján. Vengo a invitarlos a este curso de educación financiera de la Oficina del Consumidor Financiero. Es importante destacar que este curso es totalmente libre, gratuito, sin carácter académico. Simplemente es informativo, queremos educar, queremos que usted y yo, pues de alguna u otra manera, crezcamos en la parte que hoy nos atañe, que es la economía, la finanza de nuestra empresa, la finanza de nuestro hogar y la finanza personal también. Aquí en la Oficina del Consumidor Financiero le vamos a dar herramientas útiles para ponerlas en práctica. En este módulo, dos expertos nos van a explicar cómo funciona el sistema financiero costarricense. Nos van a explicar el funcionamiento de los bancos. Nos van a explicar cómo funcionan los bancos, las principales diferencias entre estos actores financieros. Por ejemplo, las cooperativas financieras y las mutuales. Los invitamos a que participemos todos de esta educación financiera. Don Genaro, pues en primer lugar agradecerles haber aceptado nuestra invitación y por estar aquí el día de hoy con nosotros. Claro, con todo gusto. Muchas gracias. Don Genaro, me gustaría introducir el tema de las entidades financieras que son supervisadas, en este caso por la SUGEF. Iniciemos por quizás de las más comunes. ¿Qué es un banco? En términos muy sencillos, que las personas que no son familiares al tema podamos comprender mejor qué es un banco y qué es lo que hace. Claro. Voy a irme un poco más al concepto general de intermediario financiero y luego voy a establecer algunas diferencias porque tenemos diferentes tipos de intermediarios financieros. Y me voy al concepto que está establecido en la Ley Orgánica del Banco Central. En términos generales, un intermediario financiero es una entidad financiera en el sentido de que su función es la toma de recursos del público para destinarlos hacia actividades de crédito o inversión. Una característica fundamental es que la entidad realiza esta actividad de toma y colocación de recursos llevando los riesgos a su propio patrimonio. Es decir, la entidad financiera o la condición de intermediario financiero implica un proceso de transformación de los recursos. La entidad financiera toma recursos de corto plazo y puede colocarlos en actividades de largo plazo, asumiendo contra su propio patrimonio un riesgo de transformación de plazos que entendemos como un riesgo de liquidez. Pero una entidad financiera también puede tomar recursos en una moneda y colocarlos en otra moneda, llevando sobre su propio patrimonio un riesgo de cambio de moneda, que llamamos un riesgo de tipo cambiario, por ejemplo. O toma recursos a una tasa de interés, los coloca en otras tasas de interés o con patrones de ajuste diferentes, y eso le llamamos un riesgo de tasas de interés. En términos generales, un intermediario financiero entonces toma recursos del público de manera habitual y los canaliza tomando un riesgo sobre su propio patrimonio hacia actividades de crédito o inversión. Hay diferentes tipos de intermediarios financieros. Los bancos, que es por excelencia, digamos, una entidad intermediaria financiera, realiza esta misma actividad. Pero históricamente el banco ha adquirido una característica particular y es que es una entidad que puede ofrecer un servicio denominado cuentas corrientes. Y la cuenta corriente es un instrumento homólogo prácticamente al dinero en el sentido de que ofrece un medio de pago, como es el cheque. Esto ha venido evolucionando mucho, ¿verdad? Ya con los medios electrónicos de pago. Claro. Ya ahora, por ejemplo, pueden realizar diferentes pagos con tarjetas de débito, por ejemplo, contra cuentas de ahorro, por ejemplo, no necesariamente en la vista. Entonces la función que era muy exclusiva de los bancos, de poder tener cuentas corrientes y emitir esos medios de pago, como el cheque, ya digamos ha venido cambiando conforme ha venido evolucionando los temas tecnológicos y los instrumentos financieros. Porque tenemos otros intermediarios financieros como las cooperativas de ahorro y crédito que también toman recursos del público y los colocan en crédito de inversión. Pero en estos casos su estructura jurídica y su modelo de negocio es diferente en el sentido de que su capital es un capital variable. Es decir, el asociado tiene el derecho de la libre adhesión a la entidad cooperativa y también de pedir y de retirarse y de pedir sus recursos. El banco se caracteriza porque está estructurado bajo una figura de sociedad anónima con capital de tipo acciones, que no tiene esa característica de variable. Hay otros intermediarios financieros como las mutuales de ahorro y préstamo,
que también toman recursos y los destinan a actividades de crédito o inversión, pero estas entidades se caracterizan porque no tienen capital. Estas entidades participan dentro del mercado, dentro del sistema de crédito para la vivienda, y fundamentalmente su estructura, su diseño financiero, digamos, es básicamente entre obligaciones y activos, ¿verdad? No tienen una figura como capital ni variable ni capital permanente. Don Gerardo, entonces por lo que usted nos menciona, la diferencia entonces entre un banco, una cooperativa y la mutual tiene que ver con de qué forma jurídica está estructurada esta entidad y también de qué forma participan los socios o al final de cuentas los quienes aportan el dinero para esta empresa, o cuál sería la diferencia. Esa es una diferencia muy importante porque hay modelos de intermediación financiera que llamamos cerrados, como por ejemplo una cooperativa que únicamente concentra esa actividad en un conjunto de empleados de una empresa, o las asociaciones solidaristas, que son otro modelo de intermediación financiera cerrado. Estas figuras, estos modelos de intermediarios financieros cerrados, dado que no trascienden al público, digamos, de una manera abierta su actividad de captación de recursos, son entidades que se ha considerado no supervisarlas. Esto ha venido cambiando un poco en el sentido de que se desea tomar en cuenta ahora otros aspectos de importancia, como su importancia a nivel de su participación en el sistema financiero, y entonces algunas de ellas se está valorando la posibilidad de que sean supervisadas, sobre todo sobre una idea de tamaño, cuando ya comienzan a tener una interrelación mayor con entidades financieras supervisadas. Pero sí, efectivamente el modelo se diferencia entonces en algunos casos en la estructura de propiedad, en el tipo de figuras o instrumentos a los que puede acceder o no, fundamentalmente para hacer esa captación de recursos, y en algunos casos, dado que estas figuras tienen leyes específicas, especiales en nuestro entorno legal, pues ahí tienen algunas características ya que definen ese diseño especial, digamos, para ese tipo de entidad financiera. Muy bien, y vamos a ver estas entidades, tanto bancos, cooperativas, mutuales, incluso otras instituciones o intermediarios financieros, ¿son supervisados todos también o solo algunos son supervisados y otros no? ¿Tienen algunas obligaciones que difieren una de otra? ¿Cómo funciona en términos generales? Sí, la ley establece que los intermediarios financieros, entendidos como estos que captan recursos del público de manera habitual, deben ser supervisados. Las excepciones se quedan para algunos modelos de intermediación cerrada, claro, ¿verdad?, que son los que le he mencionado, pero todos ellos son entidades sujetas a supervisión. El elemento clave y central está en el origen de los recursos, claro, porque una entidad financiera, digámosle una empresa, puede con su propio patrimonio hacer actividades crediticias, otorgar préstamos. Aquí la diferencia está en que lo que está canalizando a crédito es su propio patrimonio, no recursos que obtenga del público, de terceros. Ese es el elemento clave. Okay, entonces, para explicarlo quizás en otras palabras, por ejemplo, un banco que lo que hace es captar el dinero de los ahorrantes. Yo voy, al final de cuentas, si tengo mis ahorros en un banco, y un montón de costarricenses también tenemos nuestros ahorros en un banco, este banco lo que hace es toma esos ahorros y los transforma en diferentes instrumentos y los presta a otras personas que necesitan crédito, que necesitan hacer inversiones o cualquier tipo de actividad de cualquier naturaleza. Esa es la figura del banco que hace. Entonces, por eso llamamos un intermediador, porque lo que hace es toma de un tercero y se lo da a un tercero, y lo que hace es supervisar que esa comunicación o ese crédito, digamos, se pueda otorgar de una manera correcta. Hay otros supuestos donde la persona o la empresa, porque aquí hay personas también físicas o jurídicas, toman de sus propios ahorros y lo prestan en la calle. Ahí no hay una intermediación porque es su propio patrimonio, él está asumiendo sus propios riesgos, y entonces ahí no entra la supervisión de la SUGEF, ¿es correcto? Así es, por esa razón es que conocemos de lo que llamamos prestamistas informales, claro, que realizan actividades crediticias, o empresas comerciales que cada vez incursionan en el negocio del crédito, por ejemplo, financiamientos para compras de electrodomésticos y otros, que no califican como intermediarios financieros porque no se conjuga el modelo completo, claro, ¿verdad?, que es el origen mediante un proceso de captación abierta del público de recursos. Muy bien.
Don Genaro, una pregunta que quizás muchas personas se podrían estar haciendo con el tema de las cooperativas, por ejemplo. Sabemos que hay una parte de las cooperativas que sí son supervisadas por la SUGEF, otras que no lo son. ¿En qué consiste esa diferencia? ¿Cuándo una sí es supervisada, cuándo otra no? ¿Y cómo saber por parte del consumidor cuándo está frente a un escenario o el otro? Este es un caso particular que la misma legislación contempló la posibilidad de que pudiese establecerse una separación en cuanto al marco de supervisión para entidades cooperativas y asociaciones solidaristas. Y en su momento la regla, digamos, de distinción fue el nivel de activos y la condición de ser cerrada. Okay. ¿Verdad? Entonces, han estado fuera del ámbito de supervisión estos modelos de intermediarios financieros cerrados. Y además, aquellos que abiertos con un nivel de activos que sobrepase un determinado nivel. ¿Cuáles son de estas entidades supervisadas por la superintendencia? Eso está a disposición en nuestra página web, donde está la lista de entidades sujetas a supervisión. Como le digo, este es un tema que ha adquirido interés, claro, sobre todo por la intención que ya ha sido manifestada del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la Superintendencia de ampliar ese ámbito de supervisión, ¿verdad? Este es un tema que está en desarrollo todavía en cuanto a sus alcances finales, pero es muy probable que entren aquí ya otros conceptos importantes como el tamaño y la interrelación que estas entidades puedan tener. Entonces, es de esperar algunos cambios en esto, por supuesto, no de manera inmediata. Claro. Es un proceso gradual que toma varios años, digamos, de consolidación, ¿verdad? Pero por lo menos hay un mensaje de que se desea ampliar en cierta forma ese ámbito de supervisión. Muy bien, muchas gracias, don Genaro. Me gustaría ahorita introducir un nuevo tema que es el de las entidades bancarias como tal. ¿Cuáles son las principales funciones que realiza un banco en la sociedad? Bueno, estas entidades juegan un papel muy importante al ubicarse en medio entre aquellos que tienen recursos para inversión y aquellos que necesitan recursos. La banca, en términos generales, este proceso de intermediación financiera es, en cierta forma, un facilitador para que la actividad económica se desarrolle. Son gestores de los medios de pago, ¿verdad? A través de ellos se canalizan los flujos monetarios que soportan las transacciones económicas. Y en ese sentido, en la medida en que un sistema financiero opera eficientemente, la economía, digamos, encuentra un apoyo para continuar realizando sus transacciones adecuadamente. La eficiencia del sistema financiero es un aspecto de mucha relevancia, porque no solo implica hacer las transacciones en el sentido con un marco jurídico adecuado, una protección adecuada, y una seguridad, digamos, en términos tecnológicos y en términos contractuales adecuada, sino también en cuanto a la forma como ellos mismos se administran, claro, y gestionan sus propios riesgos. Muy bien. Y quizás muchos nos preguntaremos cómo se compone un banco desde adentro, cuáles son las principales áreas de un banco. Bueno, como empresa, un banco parte de una estructura de gobierno interna. Las instituciones financieras, como vimos ahora que las tratábamos de tipificar, tienen modelos de capital diferentes. Un banco tiene una asamblea de accionistas, claro, por ser sociedad anónima, una cooperativa, un consejo de administración. En el caso de entidad, un banco público tiene al consejo de gobierno como su asamblea de accionistas, pero en estos casos las estructuras de gobierno buscan cómo balancearse, dando un peso importante, por ejemplo, a una junta directiva. Es decir, hay una estructura de gobierno que parte de ahí toda la definición del modelo de negocio, el apetito al riesgo, los nortes estratégicos, las metas, etc. Define la dirección del banco. Luego viene un proceso de ejecución de esas estrategias, de esas metas, a través de la administración de la entidad financiera. Y otra área muy importante son las áreas que denominamos áreas de control, que pueden ser áreas que denominamos de riesgos, que tienen una visión ex ante, ven los riesgos y tratan de gestionarlos antes de que se manifiesten, y las funciones de control ex post, es decir, generalmente de auditoría, digamos, que son sobre una base de eventos y hallazgos.
Desde un punto de vista de cara al público, el banco se ve como un área que ofrece servicios, ¿verdad? Es un área que generalmente tiene lo que se llama el front office, ¿verdad? Que es la cara al público, en donde se acerca la persona a realizar las transacciones. Hacia atrás está todo lo que es el soporte de estas transacciones, ¿verdad? Están los procesos de registros contables, las áreas de tecnología, las áreas de gestión de los riesgos, las áreas de control, la estructura de administración que mencioné. Una de las áreas que adquiere gran relevancia dentro del funcionamiento del banco son las áreas de cumplimiento también del marco legal y regulatorio, y esto incluye los temas también de control para la prevención de legitimación y lavado de capitales. Muy bien. Y esos bancos, por supuesto, tienen obligaciones también. ¿Cuáles podrían ser quizás algunas de esas obligaciones más importantes que tienen las entidades bancarias? Bueno, poniendo aparte, digamos, las obligaciones de tipo financieras, porque evidentemente el banco debe atender las obligaciones financieras de manera puntual y, digamos, sin ninguna dilación en cuanto a las condiciones de devolución de los recursos. Me refiero más que todo a obligaciones de tipo legales y algunas otras de tipo regulatorios. Por supuesto, también los bancos pueden tener normas internas que están contenidas en sus estatutos y que por excelencia definen también su marco interno de gobierno. Entonces ahí también puede haber obligaciones. Algunas de las más importantes vienen en función de las instancias de gobernanza corporativa, ¿verdad? Las obligaciones de una junta directiva, de definir un norte claro de la entidad financiera, de establecer el apetito al riesgo, ¿verdad? Y de aprobar las principales políticas y los procedimientos que aplicará la entidad financiera. Las obligaciones de una administración de ejecutar en línea con esas estrategias y de informar sobre todo, ¿verdad?, hacia la junta directiva. Una de las obligaciones más importantes que tiene una junta directiva en relación con la administración es el deber de verificar y de evaluar el desempeño de la administración. También tiene la obligación de asegurarse un adecuado funcionamiento de los mecanismos de control y de gestión de riesgos. Los flujos de información entre la administración y los niveles de dirección son fundamentales para poder enterar a la junta directiva y a los órganos de decisión del buen funcionamiento de la entidad financiera. Por supuesto, los bancos son una actividad muy regulada, porque están en juego justamente recursos de terceros. Es muy amplio el conjunto de obligaciones a los que están sujetas las entidades financieras. El marco legal define un conjunto de ellas, y en diferentes actividades que cada vez incursionan más los bancos hay obligaciones específicas en materia de tarjetas de crédito, en materia de gestión, por ejemplo, de los instrumentos de ahorro, de cuentas corrientes. Desde el punto de vista regulatorio, por ejemplo, la superintendencia también exige algunos aspectos a los bancos, como son, por ejemplo, una adecuada gestión de estos riesgos. En los temas de legitimación de capitales, por ejemplo, hay obligaciones específicas relacionadas con el conocimiento del cliente, la identificación de transacciones sospechosas, el reporte de esas transacciones. Es decir, es una actividad muy regulada, efectivamente, en vista de su función en la economía y de precisamente ser un canalizador de recursos de terceros. Bien, don Genaro, justamente esta labor de supervisión, de fiscalización, recae en manos de la Superintendencia General de Entidades Financieras, o bien la SUGEF, como usualmente es conocida. ¿Cuáles son las principales labores que realiza la SUGEF? Tal vez para que el público nos pueda conocer mejor cómo funciona esta superintendencia por dentro, qué es lo que hace. Sí, la superintendencia tiene dos funciones generales, digamos, si uno quisiera englobarlas. Una de ellas es ejercer una supervisión que implica ya sea obtener información para análisis o monitoreo de la entidad financiera, o acudir directamente a la entidad financiera y tener una relación directa con las áreas de la administración, con el directorio, y obtener ahí información. Y la otra función que hace la superintendencia en conjunto con el Consejo Nacional de Supervisión es regular. La regulación busca fundamentalmente
dos objetivos principales, que es establecer un marco de sanas prácticas, en donde el ente regulador pone de manera manifiesta su expectativa sobre lo que considera y lo que espera sea una buena práctica en la administración de los riesgos y el gobierno de la entidad, o también establece restricciones a la conducta de la entidad financiera. Por eso la regulación tiene límites al tamaño de los créditos respecto al capital, tiene límites en relaciones de liquidez que debe tener una entidad, tiene una relación de solvencia o de capital en función de los activos, es decir, esos parámetros en cierta forma pues imponen ciertas restricciones. Claro. ¿Verdad? La supervisión es una actividad que toma mucho del ejercicio regular y del día a día de la superintendencia, parte de un canal directo y abierto con las entidades financieras. Cada vez más el ente regulador va avanzando en su enfoque de supervisión hacia enfocarse más en los riesgos. La evolución viene en el tiempo, pasando de hace muchos años en que el marco regulatorio, por ejemplo, o la supervisión se enfocaba en verificación, por ejemplo, de garantías de los préstamos. Ya esa es una función que no hace una superintendencia, sino que se delega a la misma entidad financiera, o funciones tipo auditoría, que cada vez van siendo más apoyadas sobre las áreas de control interno y auditorías externas de los bancos. Entonces la superintendencia ha evolucionado hacia un enfoque de supervisión, más bien enfocado en la idoneidad con que la entidad gestiona sus propios riesgos. Es por ello que dentro de lo que se conoce como un enfoque de supervisión basado en riesgos, la superintendencia inicia su proceso con un entendimiento del negocio, ¿verdad? Aunque todos son intermediarios o aún dentro de los mismos bancos hay diferencias. Claro. No es lo mismo abordar una entidad financiera cuyo modelo de negocio es hacia banca al detalle, en comparación con otra que es de tipo corporativo o empresarial, o una entidad que se dedica más al crédito de vivienda, por ejemplo. Cada una de estas líneas de negocio tiene particularidades que requieren un abordaje especial, y la gestión debe ser conmensurada con esas características, y la supervisión, pues para enfocarse en cuán idónea, cuán adecuada es, tiene que entender ese modelo de negocio. Luego, una vez entendido esto, la superintendencia se enfoca en, bueno, cómo las principales instancias del gobierno y la administración de los riesgos de la entidad abordan esas actividades. En cierta forma, la gestión es como un mitigador de los riesgos. Desde el punto de vista de la superintendencia, los riesgos es una decisión de la entidad. Lo importante es que estén bien gestionados los riesgos. Entonces el abordaje va más que todo por ese enfoque. Tres elementos fundamentales, una vez valorado ese componente cualitativo, también son de mucho interés de la superintendencia y tienen que ver con el nivel de solvencia o capital, la posición de liquidez de la entidad y la capacidad de generación de utilidades. Son elementos muy importantes porque determinan la permanencia de una entidad en el sistema financiero y su funcionamiento eficiente. Que muy bien, entonces podemos decir a modo de resumen, lo que la superintendencia hace es verificar que en primer lugar, conocer cuál es el modelo de negocios que tiene cada entidad financiera independiente. Una vez entendido ese modelo de negocios, lo que hace es verificar que esas decisiones que toma la entidad financiera sean correctas o estén bien administradas desde un punto de vista de control de riesgos, de administración como tal, y verifica entonces también tres elementos adicionales, que es que tenga solvencia, es decir, que tenga dinero para poder por ejemplo, si yo soy ahorrante en ese banco, que me puedan devolver esos ahorros como ahorrante, que tenga liquidez, que es justamente que tenga esa capacidad para poder entregar en un momento que sí lo requiera los consumidores, devolver ese dinero o cualquier otro tipo de obligaciones que tenga el banco, y que tenga capital que pueda generar riquezas también para los accionistas y que ese banco pueda seguir creciendo a largo plazo. Sí, efectivamente, se podría resumir de esa manera. El capital y las utilidades son muy importantes porque son generalmente la primera línea de defensa, le decimos de esta manera, respecto a los riesgos y las pérdidas que se puedan manifestar, es decir, es donde se absorbe todo esto, ¿verdad? Claro. Y el capital entonces
tiene esa función de absorber o de amortiguar. Y precisamente antes de que los riesgos trasciendan al público, a terceros, ¿verdad? Entonces ese capital tiene esa función de proteger también, en cierta manera, los fondos de terceros o de no exponer indebidamente a terceros por los riesgos que la entidad está asumiendo también. Claro, entonces el objetivo es que si la entidad financiera, la entidad bancaria comete algún error, pues que ese error no se le traslade a los consumidores, sino que lo asuma con su propio capital, con su propio dinero, y así entonces no se ve afectado el público que fue el que confió en esa entidad financiera para que poder depositar y ahorrar ese dinero. Así es. Ok, muy bien. ¿Y cómo hacen ustedes para hacer esa supervisión? ¿Tienen personas en todos los bancos o es un sistema tecnológico? ¿Cómo funciona esa revisión constante? Sí, bueno, parte sí efectivamente de tener equipos especializados que participan directamente en las entidades financieras. La superintendencia planifica sus actividades dentro de lo que llamamos una macro planificación, que parte de una asignación de los recursos. Como los recursos también para la superintendencia son recursos escasos, claro, el enfoque de supervisión en riesgos lo que hace es que permite focalizarlos de mejor manera. Esta focalización de los recursos o estrategia que desarrolla la superintendencia parte de conjugar dos aspectos: el perfil de riesgo de la entidad, es decir, cuán digamos, claro o cuánto riesgo, digamos, percibe la superintendencia que la entidad está asumiendo, digamos, en cuanto a que no esté bien gestionado, en cuanto a eso es lo que se conoce su perfil de riesgo. Y el otro elemento es la importancia sistémica, ¿verdad? Las entidades de mayor tamaño, de mayor interrelación en el sistema financiero, digamos que tienen una intensidad mayor, claro, por su impacto. Esos dos elementos configuran una estrategia de supervisión y es lo que la superintendencia utiliza para asignar los recursos. Posteriormente, esto internamente se transforma en una microplanificación en donde ya para cada entidad en particular hay aspectos de interés específicos que se van a ver. La superintendencia realiza visitas a las entidades financieras, por supuesto no todos los años, en algunos casos no cada 2 años incluso, porque precisamente la estrategia es lo que permite diferir en el tiempo el uso de los recursos. El principio que está detrás es que conforme mayor riesgo haya y más impacto tenga la entidad del sistema financiero, más intensidad de recursos habrá. Adicionalmente, hay todo un proceso de supervisión indirecto, digamos, que se basa en información que recibimos de las entidades financieras. La información que se recibe es mucha, de todas las áreas de la entidad financiera, y esto genera lo que llamamos indicadores de alerta, que le permite a la superintendencia monitorear desde la oficina, digamos de esta manera, el desempeño y la evolución de la entidad financiera. A pesar de que es una supervisión, este componente indirecto, pues hay un diálogo directo con la entidad financiera, porque siempre el conocimiento de la entidad parte de estar en una conversación constante con la entidad sobre los movimientos, las transacciones y demás que se van observando. Entonces, cada vez más esos elementos forman y configuran lo que es la labor de la superintendencia. Muy bien, don Genaro, yo creo que lo mencioné al inicio, pero quizás un poco más de amplitud. ¿A quiénes supervisa la SUGEF? ¿Cuáles entidades son supervisadas por esta superintendencia? Bueno, la superintendencia supervisa a los bancos, entiéndase bancos propiedad estatal, bancos pues, como el Banco Popular, una entidad pública, los bancos privados, las empresas financieras no bancarias, las cooperativas de ahorro y crédito, en el sentido de que sean abiertas, ¿verdad? Y con un nivel de activos por arriba de un umbral que está en estudio su determinación o su ajuste, las mutuales de ahorro y préstamo, y algunas entidades que por una ley especial, digamos, ella supervisa, como la Caja de Ahorro y Préstamo del ANDE, y en lo que compete a su actividad en el mercado cambiario, a las casas de cambio. Muy bien, esos son los actores que ustedes supervisan todos los días. Así es. Muy bien. ¿Hay quizás algún área de negocios que la SUGEF preste más detenimiento, más cuidado, o todas las áreas de negocios son igualmente supervisadas con un nivel de importancia similar? Pues
Considerando este enfoque de supervisión basado en riesgos, el conocimiento del negocio lo que permite es precisamente enfocarse hacia las actividades significativas, ¿verdad? Que son las actividades que mayor impacto podrían generar a la entidad, ya sea en una pérdida de negocio o en una manifestación de los riesgos. Entonces la superintendencia generalmente se enfoca hacia las áreas como crédito, ¿verdad? Porque son el principal activo de una entidad financiera, la gestión de la liquidez, ¿verdad? Y monitorea muy de cerca el capital también. Muy bien. Don General, bueno, ya como estuvimos hablando de las entidades supervisadas, del modelo de supervisión que ejerce la SUGEF, me gustaría entrar en un tema distinto, que es el del Centro de Información Crediticia, esta central de datos grande, inmensa, que tiene que administra la SUGEF, y que quizás a los consumidores los hemos escuchado cuando decimos tenemos una mancha en el récord crediticio. Esa mancha que puede ser una entidad como la de la SUGEF, o bien bases de datos externas, privadas, que no son administradas por la SUGEF, pero me gustaría concentrarme en este Centro de Información Crediticia que fue creado, si me corrigen, en el año 2006. ¿Qué es el Centro de Información Crediticia? ¿Cómo funciona? Sí, el Centro de Información Crediticia encuentra su origen en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, y es precisamente una habilitación para que la superintendencia pueda poner a disposición del público información sobre las transacciones crediticias de las personas. Está a partir de la información que las mismas entidades financieras le envían a la superintendencia. La superintendencia como tal, ella no genera la información, es decir, en cuanto a su origen, las entidades financieras le envían a la SUGEF mensualmente un detalle bastante amplio de la conformación de sus carteras crediticias, lo que incluye, entre otros aspectos, las fechas de pago, los niveles de atraso de las deudas, la magnitud de esas deudas, ¿verdad? Si son tasas de interés variables, ajustables, etc. Una gran cantidad de información. Esa información, una vez recibida en la superintendencia, va a alimentar los procesos de supervisión, y otra parte que se ha considerado es la información relevante para poner en el sistema de información crediticia, va a esta central de riesgos. En la central de riesgos fundamentalmente se desarrolló con dos objetivos principales, ¿verdad? Uno es coadyuvar y apoyar a las entidades en la gestión de los riesgos, al permitirles conocer la situación de los deudores en el resto del sistema financiero, no solo en ellos mismos, sino en el resto del sistema financiero, lo que les permite tener una visión más amplia del comportamiento de estos deudores. Y dos, fomentar respecto del público una buena cultura de pago, precisamente al ser información que está a disposición de las entidades financieras. Por supuesto que hay ciertos mecanismos de resguardo de la información y de quién puede conocer esa información. El contexto en el cual la información se conoce de una manera amplia es en el contexto de una relación comercial entre el cliente y el banco. En ese momento el cliente autoriza a la entidad financiera para que pueda conocer el reporte crediticio de la persona. Esto es un proceso totalmente automatizado y sobre una base de la página de internet de la superintendencia, muy ágil para obtener esa información. Los bancos pueden obtener información de la persona sin contar con la autorización de ella, pero es información acotada, no es el detalle completo de la información. Por ejemplo, no se puede conocer el nombre de la entidad acreedora, no se puede conocer el monto de las deudas, solamente se podría conocer el número de días de atraso de la persona, o lo que se conoce como el indicador de comportamiento de pago histórico, que es un promedio, digamos, del desempeño que ha mostrado la persona en la atención de sus deudas en un horizonte de 4 años. De esta manera, la central de riesgos, pues, si bien la superintendencia es su administradora, ella directamente no puede alterar esos datos. Y esto es importante cuando se presentan, por ejemplo, quejas, reclamos, consultas de las personas que pueden acudir a la superintendencia. La superintendencia actúa en estos casos
colocándose en medio del cliente y del banco o entidad financiera. Nuestra expectativa es que el cliente pueda cubrir todas sus dudas con la entidad financiera directamente. Cuando la persona no siente que ha sido adecuadamente atendida o no le satisfizo, digamos, la respuesta de la entidad financiera, puede acudir a la superintendencia presentando de su caso. En estos casos, la superintendencia lo que hace es dirigirse a la entidad y pedirle que en un periodo prudencial corto le atienda a la persona o le responda a la persona, ¿verdad?, sus requerimientos, y le informe a la misma superintendencia cómo le está atendiendo. Por supuesto, la resolución no necesariamente siempre será a favor de la persona, puede ser justamente que, otra vez, no es una situación atribuible al banco, es una situación atribuible a la persona, puede ser el caso. Claro. ¿Verdad? En los casos en que efectivamente hay errores en el envío de la información, lo que procede es una sustitución de la información, ¿verdad? La entidad financiera debe enviar nuevamente, dar de baja la información incorrecta, colocar la información ajustada o correcta de acuerdo ya a la verificación que se hizo de esto. Muy bien, y ese centro de información crediticia, entonces, resumiendo un poco lo que hemos venido conversando, es una base de datos que administra la SUGEF, pero al final de cuentas los responsables del contenido de esa información son todas las entidades financieras que mes a mes le envían esta información a la SUGEF. Como propósito general, este centro de información crediticia tiene, pues, dar un panorama más amplio a las entidades bancarias, en realidad todas las entidades supervisadas por SUGEF, no solo las bancarias, que conozcan cuál es el nivel de endeudamiento real de una persona, de un costarricense, ver si tiene muchas deudas, si paga a tiempo o si paga tardío, si tuvo un comportamiento histórico bueno o malo o más o menos en el pasado. Y esto genera una mayor estabilidad, al final de cuentas, en el largo plazo, porque permite entonces que las entidades financieras tomen decisiones que mejor se ajustan a la realidad de los costarricenses. Eso sería más o menos el propósito general del Centro de Información Crediticia. Sí. Y bueno, tal vez explicar en términos muy sencillos qué es el récord crediticio y cómo se comporta, digamos, qué es lo que la SUGEF, o cuáles son los elementos que la SUGEF toma en cuenta para calcular o determinar un récord crediticio de una persona. Sí. Bueno, el récord crediticio es el historial de la persona en la atención de sus deudas en el sistema financiero. Está acotado a 4 años, ¿verdad? Básicamente por un tema de tipo jurídico, en donde ese es un periodo admisible, digamos, claro, de acudir a la historia para tomar una decisión, digamos, respecto de la persona, es decir, no permanentemente durante toda su vida una persona va a cargar, digamos, con ciertos eventos crediticios, por ejemplo. Esa información se estructura de cierta manera para llegar a lo que se conoce como el comportamiento de pago histórico, que es como un indicador que resume otros aspectos principales. La mora máxima que la persona experimentó en ese periodo de 48 meses o de 4 años, y el nivel de morosidad al momento, cada mes, ¿verdad?, de cálculo de ese parámetro. Eso, mediante un algoritmo, se pondera, ¿verdad?, y se determina un puntaje. Okay. Ese puntaje se ubica en 3 niveles, ¿verdad?, y se determina así un indicador de capacidad de comportamiento de pago histórico. Quisiera también agregar que el peor nivel de ese indicador también se podría obtener ante eventos muy específicos, como por ejemplo la declaratoria de incobrabilidad de una operación crediticia. Eso se conoce como una mancha, digamos, generalmente se entiende como una mancha de un nivel malo, claro, de comportamiento de pago histórico. Esos eventos permanecen en esa ventana de 48 meses visibles para las entidades financieras, y generalmente eso es lo que se conoce como que mi expediente o mi récord crediticio se ha manchado. Esos eventos también, conforme transcurre el tiempo, van perdiendo peso de acuerdo al algoritmo de cálculo. Sin embargo, las entidades toman esta información y la dosifican de acuerdo a sus propias políticas de riesgo en decisiones de otorgar o denegar un crédito.
situaciones particulares como hace cuántos años ocurrió ese evento de incumplimiento o si la situación actual del deudor ha cambiado respecto a hace 3 años, por ejemplo, son atenuantes que una entidad financiera puede valorar y definir en su política y decidir otorgar un crédito, por ejemplo, a una persona, porque entran en juego otros elementos que ella puede observar ahí dentro del historial crediticio. Entonces ahí es un comportamiento de los últimos 48 meses, me va a determinar, por ejemplo, si yo en un momento me atrasé durante 3 meses o 2 meses y medio, por ejemplo, ese registro, ese atraso durante 2 meses y medio va a quedar ahí público en el sentido que lo puede consultar las entidades que están autorizadas para consultarle, no cualquier persona, durante un plazo de 4 años. Y también van a haber actividades o eventos específicos que también van a generar, llamémoslo, una mancha muy negativa, como puede ser que a mí me declaren incobrable, que yo no estoy en la capacidad para poder responder a mis obligaciones crediticias. Lo que llamamos también que vaya a cobro judicial, eso es un evento que me imagino que es esa mancha muy grave, por llamarlo de alguna forma. Sí. Si yo en dación de pago un bien, eso también genera una mancha de esta naturaleza tan gravosa. Sí, está en este momento considerado eso como uno de los elementos, digamos, que generan ese tipo de mancha dentro del expediente crediticio. Efectivamente, la declaratoria de incobrabilidad, ¿verdad? El repago de una obligación por un proceso de cobro judicial, digamos, o de dación de bienes en pago también. Muy bien. Usted decía ahora que, por ejemplo, hay algunas consultas que pueden hacer los bancos o bien las entidades supervisadas sin contar con mi autorización. La diferencia es que la cantidad de información que ellos puedan acceder es muy limitada. Por ejemplo, hemos tenido consultas de algunos consumidores que nos dicen, mira, es que vi que el banco tal me consultó, yo nunca lo autoricé. Es ese tipo de consultas que sí pueden suceder, entonces, igual que al registro que el banco tal me consultó tal fecha, aún sin contar con mi autorización, eso podría llegar a suceder y ser válido. Sí, efectivamente, en el sentido de que la consulta total de la información solamente con autorización del cliente a la entidad financiera. Puede haber consultas y eso está totalmente visible en una bitácora que el cliente puede acceder de la información que es pública y que es muy acotada, muy limitada, ¿verdad? Únicamente al CPH o el indicador CPH y el número de días de atraso. Muy bien. Sí, allí tal vez nada más mencionar que si bien es una central de riesgos que incluye la información de todas las entidades supervisadas, se queda por fuera un buen componente del endeudamiento de los costarricenses, claro, a través de otros mecanismos informales, ¿verdad? Sí, todo lo que son préstamos, llamémoslo en términos muy sencillos, de no entidades supervisadas por la SUGEF no aparece en ese centro de información crediticia. Entonces, por lo tanto, la imagen que tienen las entidades bancarias o no bancarias es, digamos, parcial porque no aparece todo el total del nivel de endeudamiento. Así es. ¿Y hay algún proyecto para cambiar eso, para que se reforme y que sea totalmente, o si no hay, digamos, una esperanza de que pronto se modifique eso? Bueno, es una preocupación para las entidades de regulación del país que el nivel de endeudamiento del costarricense haya crecido, porque eso genera cierta inestabilidad en el sistema financiero, en el sentido de que cada vez más el impacto de variables como cambios en las tasas de interés o en el tipo de cambio pueden trasladarse hacia mayores niveles de morosidad. Claro. Entonces ha existido interés en contar con una central crediticia más amplia, básicamente para abordar ese componente, ¿verdad? Este, por supuesto, es un tema que requiere un cambio legal y es un tema que por lo menos se ha conceptualizado por la necesidad de contar con esa información. Muy bien. Para terminar con ese tema, Genaro, cuando transcurren esos plazos de los 48 meses o 4 años, esa mancha, llamémosla, o ese comportamiento histórico se borra automáticamente por parte de la central, o bien uno tiene como consumidor que gestionar que se borren esas manchas. Es un proceso automático, en el sentido de que cada mes ingresa un mes de información y sale el mes más antiguo. Okay. Entonces esa mancha se va moviendo hacia su salida en la ventana de los 48 meses de manera automática, conforme se actualiza la base de datos. Perfecto.
Don Jairo, ya como último tema me gustaría introducir el concepto justamente de consumidor financiero y también relacionado con el rol de la SUGEF. ¿De qué forma la superintendencia protege a los consumidores financieros? Bueno, en un punto de vista muy amplio, ¿verdad? La supervisión financiera y el papel que ejerce la superintendencia en la sociedad se puede entender que es de interés público, porque coadyuva en cierta medida a que haya confianza en la institucionalidad del sistema, para que las personas confíen sus recursos y esto apoye a las actividades económicas. Claro. Por supuesto, la función de la superintendencia como tal pasa en cierta forma muy desapercibida, ¿verdad? Pero es una entidad, digamos, que está ejerciendo una labor de verificación constante. En cierta forma, esto es una protección, ¿verdad? Claro. Al asegurarse que las entidades tengan buenos sistemas de administración. De una manera muy puntual, ¿verdad? Ya en una relación directa cliente-banco, la superintendencia participa, como lo mencioné, básicamente atendiendo las consultas de las personas o apoyándole frente a la entidad financiera cuando necesita obtener alguna respuesta. Y ese es básicamente el papel que hasta el momento ha tenido. La superintendencia tiene un área de atención de consultas que permite a las personas obtener, aclarar dudas sobre esto mismo que estamos hablando, sobre el funcionamiento del SIC, sobre las causas por las cuales se mancha el expediente de crédito, sobre el tiempo que duran las manchas, y esto también es una forma de apoyar al consumidor financiero. Claro. Muy bien. De hecho, justamente en el mes de agosto del 2016 se realizó una reforma importante al artículo 7 del acuerdo SUGEF 1210, que en esencia lo que dice es cuando una entidad financiera supervisada decide no iniciar una relación contractual con alguien, no darle un préstamo, no darle una tarjeta, no darle una cuenta bancaria, en fin, o bien finalizar una relación contractual, tiene que motivarle, explicarle al consumidor por qué está tomando esa decisión, ya sea no iniciar o bien por finalizar. Tal vez si nos puede ampliar un poco más el alcance de esta obligación que surge, repito, desde agosto del 2016. Sí, bueno, encuentra su origen tal vez en la transparencia que debe existir en las transacciones entre el banco y el cliente, y mucho de ello justamente en el sentido de que el cliente define un perfil de riesgo de las personas y define su apetito al riesgo, es decir, si está dispuesto a tomar ese riesgo. Eso no es malo porque una entidad pone los límites y decide de acuerdo a sus políticas y límites y parámetros qué riesgos toma. Claro. Lo importante es que esto sea transparente y claro para el público. Y de esta manera, esto lo que quiere decir es que por lo menos en esta entidad, los parámetros que la entidad ha definido no dan cabida, digamos, a un deudor con ese perfil de riesgo, ¿verdad? Pero posiblemente otras entidades sí tengan acceso a esto, tan simple como simplemente porque una entidad se enfoca más en un modelo de tipo empresarial y otras entidades de tipo al detalle, ¿verdad? Entonces esas son razones por las cuales el cliente pues debería saber, también porque no adquirió un servicio en particular en una entidad financiera. Don Genaro, ¿cuáles son podríamos mencionar algunos de los principales derechos que tenemos los consumidores financieros en Costa Rica? ¿Cuáles son quizás esos principales, también en consecuencia, obligaciones que tienen los bancos con los consumidores? Bueno, toda persona tiene el derecho de conocer el estado de atención de sus obligaciones con el sistema financiero, y tiene también el derecho de acudir a cualquier entidad financiera, porque todas las entidades tienen acceso a este sistema de base de datos, y a que se le entregue ese estado, digamos, de sus operaciones. Como contraparte, las entidades pues tienen la obligación también de aportar esa información a la solicitud de las personas. Por supuesto, ya de una manera más general y sobre todo respaldada en las relaciones de tipo contractual, ¿verdad? Las personas están obligadas a atender oportunamente sus obligaciones, y los bancos
para esto definen todo un marco legal y de seguridad, ¿verdad?, que les permite a ellos también respaldarse en esas transacciones. Fundamentalmente, desde el punto de vista del consumidor, es ser un buen consumidor financiero, ¿verdad?, en cuanto a la atención de sus deudas y el aporte de la información que se requiera. Temas como los controles de legitimación y demás obligan en cierta forma a las personas a mantener informados a las entidades financieras, ¿verdad? Pues eso forma parte también de el estar dentro de la entidad financiera obteniendo los servicios y las operaciones de esta misma, ¿verdad? Muy bien, usted justamente mencionaba previamente el tema del aporte de la información por parte del consumidor del banco, la entidad financiera, cuando ésta lo solicite. Y nos introduce un tema que es el de la ley 8204. Quizás en algún momento cuando vamos, qué sé yo, salir fuera del país, escuchamos en el aeropuerto, por la ley 8204, si usted carga más de $10,000 en títulos, en efectivo, tiene que reportarlos. Si vamos a hacer una transferencia en un banco, vendí mi vehículo, mi casa, entonces voy a hacer esa transferencia por más de $10,000, que ya ahorita se está acercando, digamos, un poco más de 5.700.000 colones, en fin. Tengo que informarle, justificarle a la entidad financiera de dónde provienen ese dinero, que es una actividad lícita. Tal vez un poco explicar qué es esta ley 8204 y cuál es el impacto que tiene en el sector financiero. Sí, bueno, estas leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero y también del financiamiento al terrorismo han venido generándose en respuesta a disposiciones de más alto nivel, llamémoslo internacionalmente. El tema del lavado de dinero es una preocupación a nivel mundial y existen organismos internacionales que han definido una serie de estándares de cumplimiento sobre esto. Estos aspectos, como por ejemplo transferencias por arriba de un determinado monto, vienen de disposiciones internacionales. Lo que se conoce como el Grupo de Acción Financiera, que es uno de los que ha tomado, digamos, el desarrollo de estos estándares, somete a los países a una evaluación y los países que no cumplen corren el riesgo de caer dentro de lo que se conoce como una lista gris. Esto tiene grandes implicaciones porque implica que bancos internacionales ya podrían cerrar sus cuentas con estos bancos y demás, y implicarían problemas importantes para la continuidad de la actividad de la entidad financiera. Entonces hay un interés como país también de acoger estas recomendaciones internacionales. Eso se ha manifestado mediante una ley, ¿verdad?, como esta ley 8204 y reformas que ha tenido en el tiempo, claro, que precisamente lo que buscan es establecer esos mecanismos de protección, ¿verdad?, y de prevención. Ok, muy bien. Entonces podemos decir que hay una obligación por parte de los consumidores de suministrar la información a las entidades bancarias cuando ellos, o entidades financieras en general, cuando ellos nos lo suministren, para dar cumplimiento a esos estándares internacionales que aquí, al menos en Costa Rica, están recopilados en la ley 8204. Sí, así es. Sí, hay avances en una reforma reciente a esta ley que buscan avanzar hacia lo que se conoce como una central única de conocimiento del cliente. Y lo que permitiría es que la persona, mediante un proceso de autoalimentación de información, ella misma coloque la información en un repositorio que podría ser consultado por todas las entidades financieras. Entonces la persona pues adquiere ella una obligación más clara de ella misma mantener su información en ese repositorio, actualizada básicamente su identidad y demás, ¿verdad? Esto daría mucho más eficiencia y permitiría también la movilidad de clientes dentro del sistema financiero de una manera más ágil. Claro. De hecho, se ha mencionado que sería la primera central de información de esta naturaleza en el mundo, ¿es correcto? Bueno, entiendo que este es un aspecto en que el país estaría a la vanguardia, efectivamente, a nivel internacional. Un países más desarrollados no han logrado alcanzar ese nivel de eficiencia en el manejo de los datos. Así que sí pondría a Costa Rica como un modelo en el avance en estas actividades de prevención. Bueno, don Genaro, muchísimas gracias por todo su tiempo, por sus respuestas, y esperamos que también pronto nos podamos volver a ver y ampliar el tema de la educación financiera. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias.
Don Henry, ¿qué entendemos nosotros por supervisión bancaria? ¿En qué consiste? Bueno, precisamente la supervisión bancaria es algo muy necesario para el adecuado funcionamiento de un sistema. Entonces, siendo el sistema financiero prácticamente uno de los principales ejes que mueven la economía mundial, claro, lógicamente no puede funcionar a la libre. Entonces, dentro de ese concepto de supervisión que hablamos, la supervisión debe estar basada en elementos que tiendan a darle una salvaguarda a todo lo que ese sistema ejecuta y también a todos los elementos que interactúan con ese sistema. Entonces tenemos una serie de entidades, de personas con distintos intereses y distintas participaciones que hacen fundamental que exista ese papel supervisor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién hace la supervisión? Pues más adelante lo podemos conversar, pero sí hay algo importante, o sea, el supervisar es el elemento aquel que hace que yo, como un participante en un mercado o en un sistema financiero, tengo que tener entendido que siempre va a haber alguien que me esté controlando. Entonces, el elemento supervisión y el elemento control son dos elementos que no se separan. ¿Por qué? Para los intereses de todos. Las responsabilidades en este caso, digamos, las entidades gubernamentales, entidades internacionales, los intereses de los clientes, siempre es algo muy importante. Entonces, no puede funcionar a la libre. Y al no funcionar a la libre, pues lógicamente requiere de una serie de mecanismos que, entrelazados y basados también en principios, en normas y en una serie de aspectos fundamentales en todo lo que es esto, pues lógicamente van a hacer que el sistema, siendo principalmente, y aquí me voy a abocar más a los bancos, entidades donde la confianza es un elemento fundamental y probablemente sea uno de los pilares de la banca, la supervisión es necesaria. Muy bien, y en el caso, remitámonos a los bancos, ¿quiénes supervisan a los bancos? Ok, los bancos, lógicamente, tenemos bancos de características diferentes. Tenemos bancos que se desenvuelven dentro de particularidades que muchas veces vienen inclusive desde un fundamento normativo. Pero independientemente de qué tipo de banco estés hablando, un banco estatal, un banco privado o un banco creado por una ley especial, lo que se va a dar en este caso es que hay una entidad superior, y esas entidades superiores pues lógicamente están creadas bajo lineamientos normativos específicos, están agrupadas también dependiendo de ramas de afinidad o de ramas de actuación, y en este caso te podría decir, en Costa Rica por ejemplo, todos hablamos del Banco Central, pero realmente ¿quién supervisa al sistema? El Consejo Nacional de Supervisión. Y el Consejo Nacional de Supervisión se va luego a través de las superintendencias. Entonces tenemos una superintendencia como la de entidades financieras, una superintendencia de valores, tenemos la superintendencia de pensiones, tenemos la superintendencia de seguros, de manera tal que por afinidad, digámoslo así, se ejerce ese proceso de supervisión y control sobre las entidades que participan. ¿Qué es lo que pasa? Un banco, por ejemplo, que no pertenezca a un grupo financiero, tendrá que ver única y exclusivamente con la superintendencia de entidades financieras y con el CONACYF. Un puesto de bolsa que no pertenezca a un grupo financiero tendrá que ver con la Superintendencia General de Valores y el CONACYF. Pero entidades que pertenecen a un grupo financiero siempre van a estar ligadas al CONACYF, y dependiendo de las entidades que tengan dentro del grupo financiero van a tener también su actuación o su papel respecto a las entidades reguladoras y fiscalizadoras que los van a ver, y en este caso podrían ser inclusive vistos por todas las superintendencias. Don Henry, ¿quiénes entonces supervisan a las entidades bancarias en Costa Rica? Ok, a las entidades bancarias en forma específica, como le decía, que está en primera instancia el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la Superintendencia General de Entidades Financieras. Pero no podemos centrarnos solo en estos dos organismos, sino más bien entender que
existe el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que a su vez, dentro del sistema financiero integral, toca una serie de actividades que no necesariamente son bancarias, como podemos hablar en este caso de las entidades de seguros, las entidades de pensiones y las entidades de valores. Bajo ese mecanismo entonces tenemos la Superintendencia de Entidades Financieras con los bancos y financieras, tenemos la Superintendencia General de Valores con todo lo que tiene que ver con el mercado bursátil, tenemos la Superintendencia de Pensiones con la parte de pensiones y la Superintendencia de Seguros. Entonces, al final de cuentas, un organismo principal que es el Consejo Nacional de Supervisión, con superintendencias que actúan en diferentes partes del sistema. Ahora, lógicamente, este peso fundamental se puede separar. Si hay una entidad que es banco, pues básicamente va a tener su relación con el CONACYF, que es el Consejo Nacional de Supervisión, y con la Superintendencia General de Entidades Financieras. Si es una entidad que es únicamente de carácter bursátil, tendrá que ver con el Consejo y tendrá que ver con la Superintendencia General de Valores, pero sí cabe acá hacer la salvedad o hacer más bien la aclaración o la amplitud en el sentido de que hay entidades que pertenecen a un grupo financiero. Vale aclarar también, los grupos financieros están debidamente regulados en la ley, está debidamente regulado cómo se conforman, cómo actúan y a quién reportan, pero también entonces en la supervisión de los grupos financieros se da un enlace de participación de las diferentes superintendencias, siempre todas en la cabeza del CONACYF. Muy bien, entonces resumiendo, podríamos decir que en la cabeza está el CONACYF, que es el Consejo Nacional de Supervisión. Luego, debajo del CONACYF hay 4 superintendencias, que está la SUGEF, que es la que directamente se vincula con los bancos, está la SUGEVAL, que es el mercado bursátil, la SUPEN con las pensiones, y la SUGESE, que es con el tema mercados de seguros. Correcto. Y que puede haber relaciones entre ellas si hay grupos de interés económicos, claro. Por ejemplo, un banco que tenga a su vez también una comercializadora de seguros y también un puesto a bolsa. Entonces ahí puede surgir una relación también dinámica con el CONACYF a través de diferentes superintendencias. Claro, sí, eso es correcto lo que decís, en el entendido de que, o sea, nada está suelto. Entonces, al final de cuentas, nosotros como sujetos participantes en el sistema, porque podemos participar como accionistas de una entidad, podemos participar como clientes de una entidad y podemos participar como funcionarios de las entidades, en todo momento nos podemos encontrar con cualquiera de ellas. Y básicamente el sistema pues está amarrado mediante diferentes mecanismos. Hoy día la tecnología permite mucho ese acercamiento entre el consejo, la superintendencia, las entidades, los clientes, que yendo, digámoslo así, yendo y viniendo de una manera efectiva, permitimos que esa supervisión y control se dé en una forma efectiva. Ahora bien, ¿cuáles mecanismos existen en el país o a nivel general para supervisar? En este caso hablemos de los bancos, ¿cómo se supervisan esos bancos? Sí, mira, esto es importante. Algo fundamental para que un sistema funcione adecuadamente es que debe existir una serie de, digámoslo así, de normas establecidas. Claro. Entonces, las normas se establecen precisamente como reglas de cumplimiento obligatorio. Entonces son reglas de juego. Y en esas reglas de juego, fundamentalmente, y diría yo, uno de las actividades más vigiladas es el sistema financiero. El sistema financiero, y creo que lo dije en la parte inicial, es fundamental en el movimiento de una economía específica y de la economía mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que todo ese juego se dé, existe una serie de elementos o de componentes que están destinados a asegurar el adecuado funcionamiento. Y ese adecuado funcionamiento se da mediante diferentes, llamémoslo así, cuerpos entrelazados que permiten que un sistema funcione. Ahora, la cohesión de todo eso que se establezca es lo que permite. Entonces, dentro de eso vamos a tener que existe una serie de metodologías, de principios básicos que se deben seguir. Está la normativa. La normativa se debe respetar al pie.
En los temas de normativa, como decimos, sea en el ámbito bancario o no, hay algo fundamental. En normativa no hay interpretación. Las normas se cumplen o no se cumplen. No hay posibilidades de adaptarla a la medida de mi conveniencia. No hay posibilidad de adaptarla a la medida, digamos, de actuación de una entidad en particular. Ahora, ¿qué sí es lo que sucede? A nivel de un mercado específico, digamos, en este caso Costa Rica, las pautas están dadas y el sistema tiene que funcionar en apego a eso. Ahora, valiendo que antes hablamos de las superintendencias diferentes, pues lógicamente no se pueden aplicar la misma receta de cocina para un banco que para un puesto de bolsa, que para una entidad de seguros o para una entidad de pensiones. Tienen características diferentes en función de los instrumentos financieros que las entidades manejan. ¿Qué sí sucede? A nivel internacional, las recetas, si bien tienen la misma raíz, tienen características diferentes. Voy a ponerle un caso. Hay países, por ejemplo, en que en temas de adecuación de capital, que aquí estoy utilizando un concepto muy bancario, o lo que llamamos suficiencia patrimonial, tiene un porcentaje de cumplimiento que no necesariamente es el mismo para un país vecino o para un país en otra jurisprudencia. Entonces, ¿qué sucede? Acá lo importante es que independientemente de dónde actúes, tenés que cumplir con las normas. Hay normas de carácter internacional que deben ser también aplicadas, y otra cosa muy importante que en la banca o en el sistema financiero se aplica, que es que cuando usted tiene vacíos, tiene sanas prácticas. Entonces, dentro de ese marco de sanas prácticas vas a actuar siempre tratando de darle una cohesión, de un funcionamiento adecuado al sistema, a través, ¿o para qué? Para vender esa seguridad que requerimos. Porque requerimos una seguridad para los socios, requerimos una seguridad para la administración, para los entes reguladores, para los clientes, y detrás algo que hablamos también ahora, como los elementos de confianza, el respaldo y una serie de aspectos fundamentales que, digámoslo así, que en el sistema financiero manejamos. Entonces, resumiendo lo que usted ha venido mencionando, para que esa confianza esté por parte de los socios, de la administración, de los clientes y de los supervisores, necesitamos que hayan reglas claras del juego que están dadas por la ley, pero que también hay principios o normas internacionales que también influyen sobre los bancos nacionales. Sí, claro. Y que en el caso de que no hubiera un principio internacional o una norma nacional, hay buenas prácticas de las cuales los bancos pueden echar mano para poder cumplir su labor, sí, claro, y brindar ese espíritu de confianza y seguridad. Claro, y hay algo importante, y ahora lo mencionaste, si eso es fundamental, tal vez lo omití ahora aclarar. O sea, nosotros no estamos solos en el mundo. Claro. Y después otra cosa es la característica de los países. O sea, nosotros somos países con economías tal vez, y feamente se dice tercermundistas, claro, que comparados con países de primer mundo, pues vamos años luz atrás en una serie de cosas. Entonces, lógicamente tenemos, en una medida, podría decirlo así, tenemos que echar mano a lo que ya está aprendido por otros. Luego, hay algo importante, nosotros dependemos también en mucho de entidades radicadas en esos países de primer mundo, entidades que también pues nos imponen algunas reglas y normas. Entonces, por ejemplo, voy a decirle un caso: una entidad en Costa Rica que acceda a un crédito o a una facilidad crediticia que se la está dando una entidad en Alemania, esa entidad en Alemania le podría decir, y voy a volver a utilizar el concepto: mira, su nivel de suficiencia o su adecuación de capital en Costa Rica es 10, pero para mis efectos requiero que sean 11. Entonces, cuando digo me refiero a 11%, son 11 puntos porcentuales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo actuar en Costa Rica apegado a la ley y a plenitud con el 10. Pero para poder acceder a una facilidad crediticia, que a la vez, hablando, y voy a utilizar un concepto que probablemente más adelante lo vamos a ver, en ese concepto de intermediación financiera, el destinatario final va a ser mis clientes, yo tengo que cumplir con el 11. ¿Por qué? Porque lo que hace esa entidad, y bien lo dijiste ahora, es que me pone reglas de juego un poquito diferentes, con algunas características de cálculo un poco diferentes, pero que al final de cuentas van
a un punto que es álgido, que es fundamental en un sistema financiero, y es control, supervisión, seguridad, confianza, respaldo. Y volvemos a lo mismo, los fondos que manejan esas entidades también, detrás de ellos hay un dueño. Entonces, al final de cuentas, en esa cadena siempre va a haber alguien interesado en que ese juego, esa interacción funcione en una forma muy fluida. Muy bien. Y ahora hablemos un poco de la SUGEF. Sí. ¿Qué rol tiene la superintendencia y qué potestades tiene sobre los bancos? Claro, o sea, la superintendencia en este caso, y ya hablando específicamente de la SUGEF, lo mencioné antes como un organismo dentro del Consejo Nacional de Supervisión. La superintendencia, entonces, en este caso, coge su rol con las entidades bancarias y toma su rol con las entidades financieras. Porque recordemos que estamos los bancos y las financieras. Ahora, en los bancos también tenemos que tener un conocimiento específico en cuanto a esto. Están los bancos estatales, los bancos de capital privado, y existen bancos creados por leyes especiales. Y en las entidades financieras, que no necesariamente son bancos, sino que se regulan por una ley especial que les da ciertas particularidades, pero igual dentro de un marco de supervisión que no se aparta del marco de los bancos, en el sentido de que tienen reglas de juego también establecidas que deben de cumplirlas. Entonces, ese rol de la superintendencia, en realidad podríamos decir que está sustentado en un propósito fundamental, y es el propósito de dar la estabilidad, o sea, garantizar la estabilidad, y probablemente más que garantizar, podría yo decir velar, porque probablemente, independientemente de que tenga yo la mejor superintendencia y el mejor superintendente y los mejores funcionarios de ese órgano de superintendencia, difícilmente ellos puedan dar la garantía plena. Claro. Entonces lo que está todo establecido es para velar por la estabilidad, por la solidez, por la eficiencia del sistema, en este caso hablando de los bancos o de las financieras, de manera tal que ellos, a través de esa práctica de mecanismos de supervisión y fiscalización, que son aplicados a todos, donde no hay recetas de cocina. Lógicamente, cuando digo no hay recetas de cocina, es lo que es para A no es para B, pero sí se debe cumplir lo que dijimos ahora. La normativa no se interpreta, la normativa se cumple. En ese caso, entonces, apegados a esa legislación y a la reglamentación existente, es lo que hace que exista una adecuada cohesión entre el órgano, en este caso la superintendencia, y las entidades que participan. ¿Y tiene la potestad de la SUGEF de si alguna entidad se aparta de ese cumplimiento, imponer alguna sanción? ¿Tiene capacidad sancionadora? Sí, claro, o sea, la superintendencia, precisamente dentro de sus potestades está el manejar, digámoslo así, y ya que estamos hablando de Costa Rica, el chilillo suficiente, dotado desde la normativa, desde la creación propia de la superintendencia, que está sustentado eso en la ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, donde está la creación del Consejo Nacional. ¿Qué es el Consejo Nacional de Supervisión? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo lo conforman? ¿Cómo se mantiene? ¿De dónde nace su presupuesto? Y luego la superintendencia también, con todas sus responsabilidades, su rol, sus potestades, donde definitivamente sí existe, y aquí voy a usar palabras mías, no las van a encontrar tal vez en ninguna norma, en ninguna ley. Existe una escala una escala en cuanto a las formas de castigo. Entonces, lógicamente, existe esa interacción permanente, ese rol que se da, pero la superintendencia tiene, digámoslo así, una gradualidad en su actuación. Entonces, vienen, te hacen un proceso de fiscalización o de supervisión, te remiten oficios, dependiendo de la gravedad, te pueden generar apercibimientos y te pueden ir llevando en una forma creciente a llegar ya al máximo de la rigurosidad que la ley estipula y establece, donde podría hasta llegar a un momento en que cuando te das cuenta de la superintendencia toma control. Y aquí hay algo importante: esa toma de control siempre la superintendencia la tiene que hacer en coordinación con el consejo. Ahora,
una consulta que podría surgir de las personas que nos escuchan. ¿Todas las entidades o todas las empresas que prestan dinero son supervisadas por la SUGEF? Ok, aquí mencionaste dos aspectos importantes, o varios aspectos importantes. Dijiste entidades que prestan dinero. Correcto. Mencionaste esa SUGEF y mencionaste esa supervisión. Hay algo importante, la participación está en función de la intermediación financiera. Okay. Entonces la intermediación financiera está fundamentada en aquellas entidades que captan recursos del público y que prestan. Entonces, cuando me decís, ¿están todos supervisados por la SUGEF? Yo le diría, no, en el tanto no existe el concepto de intermediación financiera, porque ya es diferente cuando yo estoy trayendo recursos del público, me apego a una normativa, cumplo con toda esa mezcla de mecanismos, de modelos de supervisión que existen, de aspectos normativos que debo respetar y cumplir, a cambio de alguien que está poniendo en riesgo un patrimonio propio. Claro. Entonces ese patrimonio propio ya es un asunto que puede funcionar en una forma, ya llamémoslo así, paralela a un sistema, aun cuando se haga en condiciones muy parecidas a lo que hace una entidad financiera, pero no necesariamente todas las entidades que presten, y ahí vale la pena aclarar, presten, son supervisadas. Entonces, para ir resumiendo un poco, podríamos decir que cuando la entidad financiera presta de su propio patrimonio, es decir, presta su propio dinero, no necesariamente va a estar supervisada. Correcto. Ok, muy bien. ¿Y cómo pueden saber los consumidores si una entidad está siendo supervisada o no está siendo supervisada? Ok, bueno, lo dijimos antes también, una entidad para jugar en un mercado supervisado tiene que haber cumplido con una serie de requisitos. Lo que hablamos siempre, dentro de todo ese marco prudencial que existen normas que regulan la participación, donde vienen a aspectos fundamentales desde su creación, su funcionamiento, donde existen registros de inscripción que van a hacer que, como le decía, ese registro permite en algún momento verificar si una entidad está supervisada o no. Lógicamente, cualquier entidad o cualquier persona puede acceder a requerir esa información en aras de la protección de su patrimonio a la hora de que lo va a poner a interactuar en un mercado. Me imagino que uno puede acceder a la página del sitio web de la SUGEF y ahí revisar cuáles son las entidades que están supervisadas y cuáles son las consecuencias. Eso por un lado. Ahora, lógicamente, ahí podríamos caer en algo que es, existe quien tiene la facilidad de verificar a través de una página donde va a encontrar la información. Igualmente, como cualquier sujeto protegido por las leyes de un país, yo podría mandar a requerir la información a la misma superintendencia y la superintendencia va a estar en la obligación de darme la información en el tanto esté solicitando información en la cual tiene potestad de suministrar. Pero también, por otro lado, habrá personas que no necesariamente, hoy día todavía lo que existen muchas personas que no tienen acceso a internet, por ejemplo, que tendrá que valerse por otros medios o mecanismos, pero al final la información la puedo conseguir. Eso no es información que tenga restricción, más bien al revés, es de interés de los organismos, en este caso estatales, de los organismos como el mismo CONACYT, las superintendencias, las mismas entidades, que toda esa información sea de carácter público, porque es lo que le da mucha confianza al sistema. Muy bien. ¿Y qué información sobre los bancos es pública? Ok, en eso también yo creo que es importante, y si en un plano de educación entendemos, hay que entender que no toda la información es pública. Claro. Y que no todo es información, porque la gente tiende a decir, es un banco y por lo tanto la información tiene que estar a disposición. No. Hay información de las entidades que las mismas normas establecen en cuanto a tiempo, forma y oportunidad en que debe ser subida, porque ya hoy ni siquiera es que es enviada. Sí. El envío aquel, un mensajero que va con un grupo de documentación a entregarlo. No, normalmente ya hoy, por mecanismos electrónicos, a través de todo el avance tecnológico que tenemos, las entidades subimos a distintas instancias la información.
Pero no hay que confundir información con documentación. Entonces alguien podría decir, pero es que lo que tiene un banco respecto a un cliente es público. No. Y ahí, en eso yo creo que usted tiene un campo de trabajo bastante importante. ¿Por qué? Porque la información del banco puede ser pública, integral o parcialmente. La ley establece, o en las normas, o en los reglamentos, o en las mismas marco procedimental, qué es lo que se debe subir, qué no se debe subir, pero igual hay que tener mucho cuidado con la información de los clientes. Y cuando hablo de información, puede ser desde la información de un cliente, información de carácter personal, y mucho más cuidado también con la información del cliente ya en la parte transaccional, la relación del cliente con el banco o con una entidad regulada por un tema meramente ya propiamente lo que se conoce como secreto bancario o reserva bancaria en algunos países. Entonces normalmente ese tipo de información únicamente aparte del cliente deberá ser eventualmente revelada por instancias o autoridades judiciales si es que la información es requerida, pero no es información abierta. Entonces, lo que le decía, hay que tener mucho cuidado entre información y documentación, pero totalmente de acuerdo en el sentido de la pregunta, de que si hay un buen paquete de la información de un banco o de una entidad financiera a la cual se puede acceder de una forma fácil. Y si yo quiero, digamos, al menos como cliente, estoy interesado en saber qué tan buena está haciendo la gestión o la administración de un banco, ver las utilidades que está obteniendo, esa información puede ser pública, a ver si, no en cuanto a qué utilidades obtuvo, sino que cómo va ese manejo. Sí, probablemente con los datos de utilidades uno no necesariamente puede tomar una decisión, pero una de las características fundamentales, volvemos a ver a conceptos que inicialmente tocamos respecto al mercado financiero, al sistema financiero, es la transparencia, la confianza, la seguridad que brinda. Esos son elementos fundamentales. Entonces, ¿qué sucede? Probablemente si yo veo las cifras absolutas, no necesariamente me van a decir nada. Los números, y aquí voy a hablar como contador, como contador, yo sumo 2 más 2 y me da 4. Y la contabilidad dice que todo es un tema de debe y haber. Yo pongo 2 y 2 me da 4 y al otro lado me da 4, para cualquiera eso está exacto, pero no necesariamente es correcto. ¿Por qué? Porque 4 puede ser el significado de 2 más 2 o 6 menos 2. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender eso. Entonces la información por sí sola no necesariamente me permite a mí tener una interpretación. ¿Cómo se hace eso? Y eso se establece, valga la redundancia, a través también de una serie de aspectos que están fundamentados en las leyes, en la normativa, en la parte ya plenamente regulatoria, donde establece, por ejemplo, indicadores. Hay indicadores que independientemente de que un banco sea grande o un banco sea pequeño, son los que dan la foto de cómo está esa entidad financiera. Y otro elemento que viene a fortalecer eso es, lógicamente, la calidad de la supervisión que se esté ejerciendo. Entonces, si una persona no tiene la capacidad para accesar eso y para entenderlo, lo que le podemos decir en este caso es que se haga asesorar, pero eventualmente el mismo sistema tiene mecanismos, entidades que le pueden facilitar esa información y que le pueden llevar a un nivel de entendimiento de manera tal que tome una decisión acertada. Por supuesto que la SUGEF va a estar revisando también esa suficiencia patrimonial, es decir, esos rendimientos también de los bancos, y si hay algún banco que empiece a desviarse un poquito de comportamiento, le va a sacar. Claro, y eso ha hecho que inclusive la forma de ejecutar la supervisión vaya variando. Ya hemos pasado de aquel modelo antes de que llegaba un pelotón de SUGEF con valijas y papeles, a donde hoy día todo muy tecnológicamente, ya no in situ, o sea, ya por la visita a la entidad, que siempre se da, sino ya por un mecanismo remoto desde el escritorio, y hoy día ya no hablamos ni de escritorio, no, de módulos de trabajo, en una superintendencia, y por qué no, inclusive hasta hoy día por mecanismos de teletrabajo, los supervisores pueden ejercer el monitoreo, el control de las entidades
y eso es lo que va encendiendo las lucecitas del semáforo. Entonces, probablemente una entidad la puedes ver verde en un momento, pero en determinado momento una mala decisión hace que se te encienda el semáforo rojo, ni pasó por amarillo. Y luego, lo otro, están las entidades que viven en verde, están las entidades que viven en amarillo y están las entidades que viven en rojo. Ahora, ¿qué es lo importante? Es integral, entonces al final es una mezcla de componentes, pero también, como en todo, aquí hay pecados veniales y pecados capitales. Entonces hay cosas que puede ser una en particular. Si ese se enciende el semáforo rojo, ahí no tenés necesidad en absoluto ni siquiera de que tengan una notificación. O sea, la intervención de la superintendencia debe ser inmediata. Ahora, eso es importante porque también requiere de ciertos procesos, de una serie de intervenciones para llegar a algo así, pero que una entidad en determinado momento, por una mala decisión, en muy poco tiempo, se vea mal, es muy fácil. Don Henry, imaginemos un escenario gravoso donde la entidad bancaria cierra operaciones. ¿Qué garantías existen para los consumidores de esa entidad financiera que tienen ahí sus ahorros? Ok. Bueno, hay algo importante. Dijiste cierre de operaciones. Correcto, ya. Sí, exactamente. Entonces, probablemente ahí podemos analizarlo un poquito. No está exento de que una entidad en forma repentina pueda cerrar operaciones e inclusive sorprender a la misma superintendencia del CONACYT. Ahí es eso, o sea, eso puede darse. Ahora, ¿qué diríamos? ¿El sistema tiene los mecanismos suficientes y necesarios para que un aspecto de esto sea sí, que sea poco probable? Sea poco probable, ¿por qué? Porque hay elementos dentro de ese proceso de fiscalización, de supervisión que hacen que se vaya dando una interacción entre las autoridades de una entidad y los organismos de fiscalización y control y el mismo Consejo y el Banco Central y el mismo gobierno, de manera tal que ya cuando se llega a eso podríamos decir, como dijo usted, algo gravoso o extremo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, puede cerrar operaciones de una entidad, pero el cierre de operaciones de una entidad debe darse de una forma que las mismas leyes también lo tienen tipificado y lo tienen establecido. Entonces, no solo simplemente cerrar por cerrar, sino que podrían haber varias, y aquí valga la redundancia, podrían haber variables de cierre. Entonces, podría ser ese cierre accidentado que inmediatamente en ese momento genera un colapso. Diríamos algo, eso es un elemento disruptivo en el sistema, que tenemos que tener cuidado. El cierre de una entidad en una forma de esa daña inmediatamente todo el sistema y hace que el sistema por sí solo tenga que reaccionar por su misma sanidad. Ahora, viene otro elemento. Cuando una entidad en el camino se le empiezan a ver elementos que hacen o que generen en algún momento digamos así, la seguridad de que la viabilidad de esa entidad no se va a dar en el tiempo, ahí empieza una interacción entre las mismas entidades y las autoridades de la entidad y los organismos de fiscalización y supervisión para ir cumpliendo con algunos pasos que la ley da. Y lógicamente hoy día existen elementos muy importantes que hasta ahora no los hemos mencionado, pero es marcos de gobernanza muy importantes, donde si se respeta eso, si se respeta el suministro de la información, si se respeta, valga la redundancia, el rol que tienen que jugar en este caso, por ejemplo, entidades como la SUGEF, eso difícilmente se va a llegar a dar en una forma así tan abrupta. Pero ojo, una mala decisión en un momento dado puede generar que se dé algo abrupto, pero ya esas cosas se empiezan a leer en el tiempo. Las entidades, lógicamente, en determinado momento podrían llegar a un punto inclusive donde por decisión de las mismas autoridades de una entidad, en un convenio con una superintendencia, a veces suceden también, por ejemplo, le diría, un cierre de operaciones. Sí, se puede dar un cierre ordenado,
un grupo financiero no quiere continuar con una operación y hace todo lo que la ley tipifica que tiene que hacer para hacer un cierre. Y ese cierre implica no solo ante las entidades de gobierno, las entidades fiscalizadoras y de supervisión, la misma administración, sino también el involucramiento con los clientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a decirle un caso. Tenemos una entidad de un grupo financiero y es un banco. Yo tengo que, en alguna medida, garantizarle a esas personas, clientes de crédito o depositantes, a los clientes de crédito, ¿cuál es el mecanismo para que sigan honrando los créditos que tienen? Porque el cierre de una operación no significa que ya no voy a pagar. Claro. Y por el otro lado, los depositantes, es cómo le voy a hacer la sustitución. Y algo muy importante es que aquí también se van a dar dos elementos. Si es un cierre de este tipo, probablemente yo voy a tener la garantía de que voy a recibir el valor del depósito que tengo. Ya cuando vamos a cierres como el que mencionabas, un cierre abrupto, donde se ha dado un daño en la entidad, ya no necesariamente me va a garantizar a mí como depositante que yo voy a tener la recuperación del 100% de lo que tengo depositado. Y ahí es donde entran otros mecanismos, ya... la ley de seguro de depósitos. Exacto, que la ley establece, se va a dar probablemente un proceso de... Bueno, primero se agotan los mecanismos que tiene la ley, después se va a dar un proceso de intervención y al final se va a llegar a una liquidación donde ya se va a saber efectivamente cómo o cuánto es lo que al final de cuentas se va a recuperar. Pero sí, se puede dar un cierre abrupto, pero lo normal sería que esas cosas se empiezan a ver en el tiempo. Muy bien. ¿Y existe o cómo los consumidores podríamos verificar que nuestros ahorros están bien custodiados? ¿Qué información podríamos tener al alcance o qué información podríamos preguntar si fuera que alguien estuviera con ese interés? Ok, ahí tal vez vuelvo a tomar algo que mencioné anteriormente y es, partimos siempre de que depende de donde yo puse mis ahorros. Entonces aquí, como la pregunta no me dice si es exclusivamente en entidades financieras, aquí lo que reguladas, aquí lo que hace es una advertencia. Ojo dónde ponemos los recursos que tenemos. Ojo dónde los ponemos. Porque sucede algo y es un fenómeno que a nivel del sistema financiero pues se va a dar. Cuando hay confites muy interesantes, esos confites tienen un precio. Claro. Y ese precio y la diferencia de ese confite es el riesgo. Entonces, lógicamente, la especulación a veces lleva a que personas en determinado momento se ven perjudicadas, pero es porque no midieron dónde estaban poniendo sus recursos en función de la ambición de obtener un rendimiento muy bueno. Pero ese rendimiento muy bueno, al final de cuentas, no es lo que le va a garantizar eso. Entonces, ¿qué es lo otro? Es mejor ser relativamente conservador, enterarme muy bien, el mercado lo permite en diversas formas, asesorarme muy bien, analizar, estudiar, previo a tomar una decisión de inversión. Ahora, la garantía, y yendo a la pregunta que me haces, ¿de qué garantía tienen? Yo le diría, depende mucho de la calidad de la entidad en la cual pusiste tu ahorro. Muy bien. ¿Y qué tipo de... Me imagino que cada entidad bancaria tiene que tener controles internos. Ah, sí, claro. ¿Cuáles son esos controles internos más importantes que tiene cada entidad bancaria? No, es que... ¿cómo es? Ahí duraríamos como 3 días hablando de eso, pero es interesante, o sea... Lógicamente, hablamos ahora de algo fundamental, y es la gobernanza. Correcto. Entonces, el gobierno corporativo. Hoy día los conceptos de gobierno corporativo, que es lo que me he venido refiriendo como gobernanza, han venido ya metiendo en cintura más aquello que antes se hacía de una forma más libertina. No, hoy día las entidades tenemos que cumplir con marcos de gobierno muy específicos, donde regulan desde quién es el socio, quiénes son los directores, la calidad y la competencia de esos directores, la mezcla de esos directores, la existencia de órganos de apoyo a los órganos directivos, por ejemplo, la existencia de un comité de auditoría calificado, la existencia de un comité de riesgos calificado, la existencia de los comités, típicamente decimos de cumplimiento, pero que van más allá de lo que llamamos AML o financiamiento de terrorismo, el AML, lavado de dinero, comités de tecnología y así sucesivamente,
que han ido naciendo como órganos de apoyo a los órganos de dirección, llámese un consejo, el consejo directivo o una junta directiva, y donde también se van estableciendo una serie de mecanismos, por ejemplo, donde dice, el presidente de una junta directiva no debe ser presidente de un comité, donde también nos pide que participen en los comités miembros externos y también inclusive en las juntas directivas. ¿Para qué? Para irle dando esa calidad en cuanto a, digamos, a la composición. Adicionalmente, por ejemplo, un gerente de una entidad no puede ser gerente de otra entidad del mismo mercado. Por ejemplo, en Costa Rica el gerente del Banco Nacional no puede ser presidente de otro banco regulado. Adicionalmente, las figuras de control, por ejemplo, la auditoría interna como un órgano independiente, con responsabilidades que están establecidas en ese marco regulatorio de gobierno corporativo, y adicionalmente las facultades y lo que está establecido ya propiamente para la administración principal. O sea, toda la estructura de cómo se conforma la entidad está debidamente regulada, pero adicionalmente también en todos esos procesos de los que hemos hablado, la organización debe dotarse de una estructura de control interno fuerte, de manera tal que, sustentándose en ese control interno que debe venir aprobado desde los órganos de dirección y que debe estar en apego a la normativa vigente, a las sanas prácticas de carácter internacional y una serie de elementos que vienen a fundamentarlo, es lo que al final de cuentas dice o podría uno eventualmente decir que una entidad esté fuerte o no en cuanto a control se refiere. Pero volvemos a lo mismo, puedo ser fuerte en unas cosas, puedo ser débil en otras. Lo importante es el balance. Y luego que hay aspectos en los cuales yo podría eventualmente estar débil, pero donde estar débil en eso puede ser un pecado capital. Entonces igual volvemos al mismo tema de la gestión basada en riesgos. Tenemos que tener una muy clara definición de la estrategia que vamos a seguir, del riesgo que vamos a tomar, cuáles son los controles que vamos a establecer para paliar ese riesgo y cómo vamos nosotros a ir progresivamente corrigiendo los defectos encontrados a través de la ejecución de ese control para ir saneando. Pero esto es totalmente interactivo, o sea, todos los días, en todo momento y a toda hora. La gente tiene la idea de que los bancos jugamos en el mercado de acuerdo al horario que se ponen las puertas. No, la banca está a las 24 horas del día y yo siempre le digo a todos, miren, cuando usted va a tomarse una cerveza a la 1 de la mañana y paga con una tarjeta de crédito, detrás de eso hay toda una transacción que no se la imaginan. Cuando yo voy a la 1 de la mañana porque voy en carrera para una clínica con un pariente y quiero llevar efectivo porque puede ser que no me acepten tarjeta y paso a un cajero, en ese momento el banco está abierto y yo me pongo furioso si el cajero no me sirve. Entonces la banca permanece viva en las 24 horas del día. Y entendamos otro fenómeno. Aquí estoy hablando de algo muy simple, el uso de una tarjeta para ir a tomarme una cerveza, un ejemplo feo, pero muy común. Hablemos de una cerveza artesanal. El uso de un cajero automático para un retiro de dinero para una emergencia, pero también hay algo fundamental, el comercio internacional. En el comercio internacional, yo soy un importador en Costa Rica, hay un exportador en Japón que requiere la existencia de una forma de pago y una garantía. ¿Quién es el que ejecuta eso? El banco. Y el banco, lo hace de una forma sencilla: la existencia de una carta de crédito, la transacción de depósito, el traslado de fondos donde interviene un banco local, un banco en Estados Unidos y al final los fondos llegan a China. Y algo importante también, que hasta con los temas de los cambios de horario. O sea, cuando nosotros estamos aquí a las 12 de la noche, en China ya van por X hora del día siguiente. Y los mercados se mueven de esa manera, en Japón. Entonces, mientras yo estoy durmiendo, los fondos en Japón se están moviendo. Cuando el japonés duerme, los fondos se están moviendo en Latinoamérica. Y cuando Australia duerme, los fondos se están moviéndose en Europa. Entonces, eso hace que el sistema nunca pare. Y eso hace que se requiera de control permanente. O sea, no es aquello ya de que antes de que... voy a hablar, por ejemplo, la supervisión de la superintendencia o la actuación de una auditoría interna
que nosotros llegamos a ver post-mortem. No, hoy día nos debe llevar a mecanismos de tiempo real de actuación. Un cambio total y absolutamente diferente. Don Henry, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a las personas que nos escuchan, a esos consumidores que están interesados quizás en conocer más o tener mayor información? ¿Qué recomendación en general podemos decirles sobre el tema que hemos venido tratando? Claro. O sea, en todo esto es muy importante y hablaría uno de educación financiera. Yo creo que muchas cosas, muchas veces, o muchas personas se ven dañadas por ignorancia, pero o sea, yo no puedo alegar ignorancia cuando hay hay una serie de mecanismos que me permiten acceder a eso. Entonces, lo primero, deben interesarse siempre. Vean que hoy día, y aquí tal vez voy a decir, vamos hacia modelos donde dentro de un poco tiempo el autobús, si voy a subir, lo voy a pagar simple y sencillamente por el deslizamiento de un teléfono celular ante una pantalla que va a estar establecida en una barra de un autobús. Ya hoy día vamos al cine, pero si nosotros no compramos las entradas de previo por internet, contra una tarjeta de crédito, ya cuando usted llega no hay campo. Exacto. Y hoy día, cosas tan sencillas como estas, ya no ocupo siquiera salir a hacer un mandado. Llamo a Uber y Uber hace que una persona viene y va y me hace la entrega. Y automáticamente la entrega viene y se carga y a una tarjeta de crédito y el servicio está prestado. Y la cosa más sencilla cuando pasamos por un peaje. Nos encanta pasar, no hay fila, paso derecho, se levanta la aguja y automáticamente caen los 300 colones a la tarjeta de crédito. Don Henry, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones le daríamos a los consumidores sobre ese tema que estamos venido conversando? Bueno, muy interesante porque la amplitud de todo lo que podríamos recomendarle difiere en función de la actuación, digamos, voy a ponerme en este caso, de cliente de cara a una entidad. Correcto. Entonces, nunca olvidarme que existen entidades que me pueden ayudar con información, en este caso el Banco Central, el Consejo de Supervisión o las superintendencias, que en una forma hoy día, a través de la tecnología, me pueden ayudar a tener acceso a información, como dijimos antes, en una forma muy rápida. Está tipificado en las normas cuál es la información que las entidades deben subir y la información que es pública. Por otro lado, si tengo dudas, puedo acceder a esas mismas entidades o directamente a las entidades financieras. Caminar entre las entidades para enterarme quién me da las mejores oportunidades. No todo lo que dicen, no todo lo que brilla es oro. Entonces no todo lo que se me ofrece en el fondo es lo que veo. Y suena feo decirlo, pero o sea, hay que asesorarse. Hay que capacitarse. Hoy día la educación es muy fácil, o sea, con solo usted entrar a internet puede educarse. Hay gente que dice, mira, es que ahora escucho hablar sobre criptomonedas, ¿qué es eso? Métase a internet, ahí va a encontrar miles de explicaciones. Entonces, educarse financieramente es fácil. Luego, los gremios ofrecen capacitaciones, los colegios profesionales ofrecen capacitaciones donde de una manera barata también se puede. Pero como no necesariamente me interesa ser un experto, sino simplemente tener claridad en cuanto a cómo hago yo esa interacción o cómo participo en ese mercado, lo importante es tener muy claro, por ejemplo, si soy un depositante, ¿dónde es que en una forma segura yo puedo poner mi depósito? Porque probablemente pueda estar hablando yo de personas con diferentes intereses. La persona que se pensiona, que va a poner el dinero que recibió, y ahí está poniendo en riesgo el dinero de un montón de años. Correcto. Por otro lado, la persona, pongámoslo, ¿por qué no?, que se ve de repente de cara a una fortuna porque pegó la lotería y tiene que tomar una decisión. La persona que recibe a través de una herencia patrimonio. Y por qué no, el que es superavitario, o sea, el que tiene ingresos que le permite ir creando un ahorro a futuro. Eso hay que tener muy claro. Entonces, la actuación mía de cara a un sistema también tiene que ser una actuación responsable. Entonces, como decíamos ahora, los mecanismos que hoy día tenemos nos permiten erradicar aquella idea de que fue que actué sin estar enterado. No, debo estar enterado. Debo hacer la mejor elección
y la mejor elección la debo hacer en función de lo que a mí más me convenga, porque tengo información suficiente para tomar una decisión acertada. Igual, si lo que voy a hacer es acceder a crédito, tengo que tener también información respecto a que el crédito no necesariamente en las entidades se presta en condiciones diferentes. La tasa de interés, los plazos, la moneda. Eso es importante. Si gano colones y me voy a endeudar en dólares, tengo que pensarlo. Pues tengo que pensar cómo un cambio abrupto en el tipo de cambio me podría obligar en forma inmediata a verme ante una obligación de pago de una cuota que no tengo capacidad. Pero ahí vale aclarar algo. Ojo, las entidades también tienen regulado eso. ¿Cómo usted le presta a sujetos que teniendo colones como ingreso no tienen dólares? Entonces, todo está entrelazado. Pero probablemente una persona tome una decisión porque dice, mira, es que si tomo un crédito a 20 años hipotecario en colones, la cuota es tanto, pero si lo tomo hoy a 20 años en dólares, la cuota es menos. Sí, pero ojo, ¿cómo juega el tipo de cambio en eso? Entonces, eso más una serie de mecanismos que están establecidos a través de las mismas normas, y hablamos antes también, a través de los mismos mecanismos de control de las entidades y todo ese marco de gobernanza, es lo que hace que funcionemos. Pero sí, enterarnos bien, indagar, revisar información, poner atención a lo que se publica. Hoy día Internet nos permite con mucha facilidad acceder a eso, pero sí, principalmente diría yo, la principal, y acaba usted de mencionar la palabra clave, es mantenernos informados. Y siempre que vamos a tomar una decisión, que es diferente cuando yo decido ir a pagar el recibo de la luz, que me puedo meter a cualquier lado, pero ojo, también me puedo meter a cualquier lado, pero no me garantiza que le va a llegar el pago a la compañía, me voy a ir a cualquier lado, pero a un lado que me dé garantía. Porque hoy día también existen los puntos de pago que están hasta establecidos a través de lo que se llama la inclusión financiera, que permite que lleguemos al máximo de la población. Entonces, usted ya hoy día va y a través de, usemos un término tico, en una pulpería, por medio de la página de un banco, a mí me hacen el pago. Entonces eso, igualmente, cómo se crean esas plataformas, está a través de contratos donde la entidad financiera que está interactuando con ese pulpero también tiene que meter ese mecanismo dentro de todo su marco de control y regulación. Pero lo importante es eso, es informarse e informarse. Bueno, Mario, muchísimas gracias por esas explicaciones bastante detalladas, y una vez más reiterar el nombre de los consumidores y nuestro agradecimiento. No, un placer, y simplemente es eso, o sea, a mí me parece muy importante este tipo de ejercicios. El mercado cada vez más complejo, claro. La tecnología es más compleja, la tecnología avanza más rápido de lo que nosotros creemos, y no nos podemos quedar atrás. Y hay un dicho muy tico que dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Que no sea que nos llevó la corriente y no nos dimos cuenta. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias por participar con nosotros de este curso libre de educación financiera. Esperamos de que sea una herramienta práctica y útil para su vida empresarial, profesional y personal. Y también no descuidemos el lado familiar, que es vital en el desarrollo, la transformación y la innovación de nuestro negocio. Los invitamos a que sigan en contacto con nosotros en las diferentes redes de la Oficina del Consumidor Financiero. Estamos para servirle.